Hay hombres biológicos que no saben ser hombres. Y esto no es un insulto, es un diagnóstico. Y hoy voy a hablarte de eso. ¿Qué tal, mi brother? Pura vida. Espero que se encuentren muy, pero muy bien, que estén teniendo un muy buen día o vayan a tener un excelente día. Estoy muy contento de estar en un episodio más. Si ustedes vieron a través de mis redes sociales, si no han visto, por favor, sígueme. Acá están todas mis redes sociales: TikTok, Instagram, Facebook, Spotify y YouTube, ¿verdad? Ustedes están viendo en YouTube. Hola. Suscríbanse acá abajo en la campanita, te activan la campanita y eso sería todo. Y en Spotify le dan seguir o follow, dependiendo cómo esté en su idioma en la aplicación. Hoy vamos a hablar de un tema con el cual yo he lidiado durante aproximadamente unos 2 años. Aparte que yo tuve mis crisis de identidad, mis crisis de fe, mis crisis de todo, tuve mi peor crisis en la vida. Y la pregunta que yo tuve que hacerme era sobre qué es ser hombre de verdad. Porque yo llevaba trabajando en una empresa donde era muy libre, no voy a decir cuál es mi empresa, pero muy libre, un hombre podía hacerlo como cualquier cosa, ¿verdad? Entonces yo me decía la diferencia. Un hombre es igual a la mujer es igual al hombre. Y me hice esa pregunta y de ese tema vamos a ir a ahondar más en detalle. Muy bien, te voy a contar parte de mi historia. Yo tengo una historia muy grande, muy larga. Si ustedes quieren saber mucho de mi historia, me escriben acá en los comentarios. Pero yo crecí sin mi papá. Mi papá no estuvo en mi infancia, en mi adolescencia. Era un padre ausente, era un padre irresponsable. Era un padre que él lo único que sabía hacer era estar un tiempo y luego desaparecerse por 3, 4 meses. Me acuerdo perfectamente que me encontré con un tío mío de parte de mi papá y me preguntó, ¿y su tata? Y yo no tengo la más remota idea porque tengo 3 meses de no saber nada de él, así le dije. Y se me quedó viendo así, como que no sabe nada, no, ni siquiera me llama ni nada. Y yo, bueno, pues no tuve esa parte de mi infancia, ¿no? Algo con lo que yo lidié por mucho tiempo. Y no es para que me tengas lástima, porque no, o sea, esa es mi historia comparado con muchas historias de hombres y mujeres, tienen la misma historia. Así que te comprendo, sé lo que es no tener un papá en casa, desaparecerse. Por lo menos yo lo tenía de vez en cuando, pero hay personas que lo tienen más heavy, que ni siquiera una o dos, o papá falleció y obviamente ya no lo tienen con vida, o dos, simplemente un man que desapareció. Ya está. Eso es parte de la vida y no debería ser así. Entonces, em, yo no tuve un modelo claro sobre lo que era ser un hombre. El papá modela, la mamá modela la parte femenina de las personas. Nosotros tenemos un lado masculino y un lado, perdón, y un lado femenino. Todos tenemos eso, no está mal ese tema. Tenemos una mezcla de nosotros todos. Nosotros tenemos el temperamento, ya sea de papá o de mamá, ¿verdad? Entonces, en esto, si habiendo sido claros, em, el único modelo que yo tenía era mamá, el único. Yo no tuve modelo de hombre, todo. Yo deseaba tener un papá. Yo deseara tener una relación estupenda con mi papá, pero en esos tiempos eso no se pudo, no hubo forma. Y los hombres que habían aquí en mi familia no eran como hombres, porque ellos solo pasaban trabajando. Entonces, la referencia que yo tenía de hombre era alguien que solo proveía o que solo se ausentaba, en el caso de mi papá, o de alguien que sí, no estaba, totalmente ausentes. Entonces, ¿qué pasa ahí? Yo no sabía, o sea, sí, tenía un aparato reproductor masculino. Ajá, ¿yo qué hago con eso? Luego, como les conté en el podcast pasado, lidié con el tema de la pornografía y todo eso. Primero por aburrimiento, luego por curiosidad, en fin, pero principalmente porque no sabía cómo entender nada de esos temas. Además, mi mamá era una señora muy conservadora, sigue siendo, pero ya un poquito más light, digamos de esa forma. Pero mi mamá nunca me habló del tema de sexualidad, ni nada de eso. Eso no se toca, eso nada más, y así, cuestiones por el estilo, ¿no? Entonces, yo veía en la tele padres ahí que se abrazaban y toda la cuestión, y yo añoraba eso. Yo añoraba a alguien que me dijera, sos un hombre de Dios, sos el hijo que Dios me puso en las manos, sos especial. Eso lo sabía por parte de mi mamá, pero hay algo que tenemos nosotros los hombres, es que ocupamos palabras de afirmación con los padres, ¿no? Entonces, bueno,
yo empecé a ver muchas cosas. Me metí muy pequeño en la iglesia, me interesaba mucho temas de la iglesia. Y yo adopté, digámoslo de esa forma, sin pedir permiso, a quien fue mi primer pastor. Él fue mi referencia de padre. Pero, ¿qué pasa? Que tu pastor no es tu papá. Déjeme decirles, nuestros pastores no son nuestros padres espirituales ni nada por el estilo. No lo son. Son nuestros pastores. Por lo tanto, eso me hizo mucho mal porque yo me puse en referencia a mi pastor como mi papá. Y pues, ¿qué pasó? Dijo una frase, a mí me dolió muchísimo, cambió todo mi sistema, mi base cristiana, familiar, todo se desmoronó. En fin, tuve una crisis muy fuerte de fe en saber si lo que yo sabía me lo habían inculcado para lavarme el cerebro o era un tema X, o sea, todo un brollo, o sea, todo lo que puede pasar por una simple frase. Así que pastores, tengan cuidado en saber muy bien cuál es su rol. Sepan muy bien, yo no soy su padre espiritual, yo soy su pastor. El padre espiritual, si usted lo quiere tener, no lo busquen en mí porque yo soy su pastor. ¿Quién puede ser un padre espiritual? Algún líder adicional, alguien que te acompañe. Ahora, si es un pastor que te gusta mucho acompañar a la gente, bueno, si usted quiere tomarse el reto, lo toma, pero usted le dice, yo me tomo el atrevimiento de ser tu padre espiritual además de tu pastor. Son dos roles muy distintos, ¿cierto? Porque el padre espiritual te guía y te educa. El pastor te ayuda y te dirige. Son dos roles muy distintos, ¿cierto? Entonces, todo ese tema, al tener esa faltante y todo, por muchos años dije, ¿qué es ser hombre? Ser hombre es lo que es mi papá o lo que era mi papá. Un hombre que no podía estar solo, que podía estar con cualquier vieja, alguien a quien no le importaban sus hijos. En fin, todo ese tema, créame, mi papá está viendo este podcast o este video. No lo hago con la mala intención, es lo que es la historia como yo la interpreto. Porque eso es lo que vi, eso es lo que viví. Perdón, papá, ¿verdad? Te amo mucho. Ya hablamos de eso. Em, entonces, un día, hace 2 años, me senté y me puse con la Biblia y no como una persona religiosa, sino alguien ya desesperado, alguien intenta tratar de entender. Y leí sobre Jesús y eso me rompió todo el esquema y me hizo recordar lo que yo viví cuando yo conocí al Señor. Porque yo le dije, Señor, una de las cosas que yo le dije, Señor, ¿por qué tuve el padre que tuve? No lo entiendo. Y el Señor me respondió, porque yo necesito que tú veas qué es ser un papá de verdad. Y papá Dios se encargó de enseñarme lo que es la perfecta paternidad que hoy en día todavía no lo alcanzo a comprender. ¿Sabes qué me dijo papá Dios hace 2 años aproximadamente? Que tú no vas a entender la paternidad, mi paternidad perfecta hasta que tú seas papá. A partir de ahí vas a entenderlo completamente. Hasta que, y yo no soy papá, no, ni siquiera estoy casado, imagínense. Este anillo ni siquiera, vea, ustedes pueden ver aquí yo estoy, este anillo no es de matrimonio, o sea, es un anillo más. Me encanta porque se puede mover, chiquillos. Se puede mover, entonces yo que sufro de ansiedad, entonces yo juego con esto y me calmo, ¿no? Em, y vamos a ver una historia, de hecho, el versículo más corto de la Biblia. Jesús lloró. Esto es algo que yo no comprendía. No lo comprendía, mi gente. ¿Cómo que Jesús lloró? ¿Cómo que el Hijo de Dios se encarga de llorar por su amigo? Y delante de todos, en Juan capítulo 11, cuando muere Lázaro, el versículo más corto dice, Jesús lloró. El Hijo de Dios, el hombre más poderoso que pisó este planeta, lloró. Y esto no lo podía yo comprender. Otra de las cosas que yo empecé a ver de Jesús como hombre era el cómo abrazar a los hijos, a los niños, a los hijos, los chiquitines, cuando los propios discípulos lo rechazaban. Ven el episodio donde los chiquitos llegaban y los discípulos, no, 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 no hagan eso porque el maestro está ocupado. Y llega Jesús y le dice, no los haga, no los bloqueen, algo así, lo estoy parafraseando, no los bloqueen, no les digan que no, dejen a los niños venir a mí. Ahí empieza en cultura a reivindicar el estatus social de los niños. Y esto es poderoso. Jesús le habló a la mujer samaritana. Eso no era normal para un judío, eso no era correcto para un judío. Y sin embargo le habla a la mujer samaritana y la reivindica y la pone a un estatus social mucho más alto. Jesús tocó a un leproso, a quien todos lo alejaban y lo rechazaban. Jesús reivindica a un leproso, a alguien que era indigno.
Jesús lo reivindica. Jesús es el hombre más tierno, valiente, íntegro que jamás en esta historia existió. Eso para mí era impresionante. Yo no podía entender cómo el hombre más hombre enseña una masculinidad a que el mundo nunca ha enseñado. Un hombre que es tierno, un hombre que reivindica, un hombre que provee, un hombre que sacrifica. De hecho, aquí escribí la pregunta: ¿cómo es que el modelo más completo de masculinidad que existe es exactamente lo contrario de lo que el mundo me enseñó que era ser hombre? Yo no lo podía creer. El mundo me enseñó a dominar, a ser seguro, a ser egocéntrico, a que esto es mío, esto voy a tener como las mujeres con las que yo quiera, porque yo soy un pro, yo puedo tener los hijos regados como a mí me la repega la regalada gana, porque soy hombre y puedo hacerlo. Jesús vino a, perdón, el mundo me enseñó a dominar, Jesús enseña a servir. El mundo me enseñó a no llorar y Jesús llora. El mundo me enseñó a, a no ser vulnerable, a que la vulnerabilidad era debilidad. Sin embargo, Jesús en la cruz fue el más vulnerable de todos. Este fue el acto más poderoso en la historia humana, la contradicción de la masculinidad. La biología te hace hombre. Esta frase lo dije en el hook de mis redes sociales. De nuevo, síganme. La biología te hace hombre. El carácter te hace varón. El carácter no lo hereda nadie. El carácter se construye, se forma. Hay una crisis, y esto va muy en serio. Esto no, vamos a ver, no estoy describiendo un problema espiritual abstracto. No es algo espiritual X, no. Es una crisis bastante documentada. La OMS declaró que la soledad masculina es la crisis de salud pública. Los hombres jóvenes están en que los investigadores llaman la crisis silenciosa. Más depresión, más aislamiento, menos vínculos reales. El profesor Scott Galloway de la NYU dice que los hombres jóvenes de hoy son la primera generación en décadas que está retrocediendo económica, educativa y relacionalmente. Esto es peligroso. Y usted se preguntará, man, Emma, ¿pero por qué esto? Hay 4 causas raíz que vamos a ir viendo. Número 1, la ausencia del padre. El cardenal Ratzinger, el mejor conocido como el Papa Benedicto XVI, en el año 2000, eso fue antes de que fuera papa, dijo: la crisis de la paternidad que vivimos hoy es el elemento que quizás más importante que amenaza al hombre en su humanidad. 25 años antes de lo que hemos estado viviendo. 26 casi. Un niño que crece sin padre no solo pierde a una persona, pierde el modelo, pierde el espejo donde verse y aprender perfectamente lo que es ser un hombre. Cuando el espejo no existe, el chico lo busca donde puede, en la calle, en las redes sociales, en la cultura, y esto siempre se convierte en una visión distorsionada. Y yo lo viví. Yo lo viví. Y eso, mi gente, no se borra fácil. Yo todavía tengo cosas que sanar. Yo todavía tengo cosas que aprender. Tengo cosas que quitarle el chip. La causa 2 es la distorsión sexual. Eh, Antes de que a cualquier carajillo tenga modelos sanos de lo que era más, de lo que era la intimidad, que significa amar, respetar, sacrificarse por alguien, tuvo la exposición a través de la pornografía. En mi adolescencia yo veía a mis compañeras. Yo tenía compañeras bastante guapas. Yo, en especial una que a mí me fascinaba en el colegio. Y yo idealizaba y yo tenía fantasías y a mi gente. ¿Por qué? Porque a mí me enseñaron que en la intimidad era autoplacer. Era tener placer yo mismo. Era sentir rico yo. Y la intimidad no es eso. La intimidad es conexión con mi pareja. Yo lo, yo no lo supe hasta mucho tiempo después. De hecho, acá hay una frase: un chico que aprende de sexualidad a través del no por, para no censurar, tapar, o no sé cómo se llama, para que el video siga. A través del no por no aprende sobre sexualidad, aprende sobre dominación, sobre usar, consumir, y eso daña las relaciones a través de los tiempos. Causa número, perdón, ya 3, no 4, 3, los estereotipos. Acá hay 2 extremos que hacen daño. El machismo tradicional, el que dice el hombre manda, no llora, no pide ayuda, es el jefe y punto, y se hace lo que se dice.
Y la mujer en la casa, en la cocina, ¿no? Ese es el machismo tradicional. Yo no creo en el machismo. Em, y, y- y- ¿Y eso qué produce? Bueno, que los hombres que llegan a casa y descargan con la esposa, con los hijos, em, híjole, no pueden relajarse, no pueden amar, no pueden entregarse. Eh, y cuando se descargan, es decir, descargan es que, ¿verdad? En esto, es el único lugar donde pueden sentirse que pueden ejercer dominio. Así que no, si ustedes han visto hombres o familias donde sufren violencia doméstica por los hombres, porque es el único lugar donde sienten el control. Lo son. Y tienen que hacer como se dice, y así no es. Eso es una trampa, eso no es ser hombre. El otro lado es que dicen que la masculinidad no existe, que es una construcción social, que el hombre biológico no tiene un diseño específico y es una mentira, de una dirección completamente opuesta. Así que esta es la verdad sobre el diseño original en Dios. No es dominar, no es ser machito, no es ser eso, sino que, por ejemplo, no es para ser caprichoso, dominar por capricho, sino para guiar, proteger, proveer y amar. Eso es el diseño original del hombre. La causa número 4 es la confusión entre la biología y el carácter. Hay una frase muy importante que me quedó así como, wow, no eres más que un producto de tu biología. Y eso aparece en las películas, en academias, en instituciones educativas, aparece en todo lado. Y es una trampa, porque aunque sí es verdad, el tema tiene una parte de verdad, no todo completo. Naciste con un cuerpo, pero niega la parte más importante, tu carácter. Y ese carácter se construye. Y esto tiene 4 dimensiones, que parece que son muy poderosas. La naturaleza, creado por un propósito. El lugar de autoridad, responsable de guiar, proveer y proteger, y no de dominar. El gobierno de sí mismo, el dominio propio, no esclavizado por sus emociones, ni pasiones, ni las hormonas. Y número 4, la pureza y rectitud, que es integridad moral y sexual. Y eso no es debilidad, es el estándar más alto que existe. El modelo que más menciono y que te platiqué antes, y que muy pocos mencionan, es Jesús. Mira, el único hombre que fue el que aplica el modelo perfectamente. No es el Jesús de las estampitas o el que pone las abuelas bien católicas, ¿verdad? Que tienen ahí una imagen de un Jesús ahí. No es uno mansito ahí, ¿verdad? Blanquito, no. Es el Jesús real del Evangelio, es muy distinto del que muchos creen conocer. Jesús era valiente. Botó las mesas cuando estaban ahí los mercaderes vendiendo a costa en el lugar del templo. Y no se quedó callado, sino que fue valiente. Esta vara, esto es una ladronada. Esto no está bien. Jesús se le quiere emocionalmente honesto. Lloraba en público, expresaba su angustia en el Getsemaní. Decía cómo se sentía. Mi alma está muy triste hasta la muerte, decía. No se reprimió, no se aguantó, sino que lo expresó. Jesús era dependiente de su padre. Marcos 1:35 es que se levantaba de madrugada y se iba en solitario y oraba. El Hijo de Dios se levantaba a orar, a tener un tiempo con su Padre Celestial, su verdadero Padre. Y nosotros no lo podemos hacer. El hombre más poderoso que existió reconocía que necesitaba a Dios. Eso no es debilidad, es sabiduría, mi gente. Jesús protegía a los más vulnerables, ¿saben? Reivindicó a las mujeres cuando la cultura decía que no, que la descartaban, abrazaban a los niños cuando eran unos culicagados, decían por ahí. Tocó leprosos, protegía, ¿cierto? Jesús era un hombre de palabra. En Mateo capítulo 4, cuando el diablo lo tienta, él dice no, no y no. Y un verdadero hombre tiene dominio propio, porque por más atractivo que sea lo que me están ofreciendo, si no viene de Dios, si no es algo que Dios dice que tenemos que tener, entonces no, no. El hombre que sabe lo que cree tiene una fortaleza que el mundo no puede comprar. Jesús fue sacrificial. Juan capítulo 13:1, habiendo amado a los suyos, los amó hasta el fin. El versículo con el que hablé esta semana con respecto a la masculinidad sobre ser hombre. 1 Corintios capítulo 16, versículos 13 y 14. Velad, estar
firmes, estén firmes. Pórtense varonilmente y esfuércense. Todas las cosas sean hechas con amor. 5 características de eso que es increíble. Hay 5 características. Velen, estén atentos, estén firmes en la fe. Sean varones, sean machos, empiecen a ser hombres. Esfuércense y hagan las cosas con amor. Eso no es tan fácil. ¿Qué modelo de hombre estás siguiendo? Te hago la pregunta, ¿cuál es el modelo? ¿La del mundo que es a dominar? ¿Hacer lo que yo diga, al ser el egocéntrico? ¿O es el que es de Cristo, que más bien sirve y entrega todo? Que sí. Hay varios compromisos. Quiero leerles esto que a memoria no lo puedo decir, ¿no? Recuerden que yo tengo TDA y mi memoria no es muy buena. Un hombre se compromete a seguir a una autoridad mayor que él mismo, Jesús. Se compromete a sacrificar lo demás bajo el discipulado. Se compromete al dominio propio, perdón, no esclavizado por emociones ni pasiones. Se compromete a permanecer en la palabra como su ancla. Se compromete a crecer especialmente en frutos espirituales. Se compromete a amar fielmente a los que tienen cerca. Se compromete con la hermandad y la comunidad, porque el hombre aislado es el hombre más vulnerable. ¿Qué opinan? Así que te voy a dar varios puntos. Punto número 1. Nombra el modelo a que seguiste. Es decir, ¿quién te enseñó a ser hombre? ¿Tu papá? ¿La calle? ¿El mundo? Nómbralo. Y porque cuando no lo identificas, lo vas a repetir. Y por eso yo no quise repetir los pasos de mi papá. Perdón, papi, te amo mucho. Pero yo no quise seguir los pasos de él. Soy un hombre totalmente distinto. De hecho, él me lo dice. Vos sos mejor que yo. Punto número 2. Identifica dónde el modelo falló. En qué área de la vida de esta persona no es el más bueno. Falló en el matrimonio, la paternidad, en las emociones, en el dominio propio. Verifica bien eso para que no repita, porque lo que no se nombra, lo que no identificas, lo vas a repetir. Punto número 3. Estudia a Jesús. Estudia el Evangelio, los 4 libros del Evangelio. Estudia a Jesús, su comportamiento antropológico, todo. No como una figura religiosa, sino como un hombre. Estudia cómo era él como hombre. Busque el contexto de Jesús. Cómo actúa, cómo habla, cómo decide, cómo trata a la gente. Porque es el modelo más completo que existe. Punto número 4. Busca un mentor o una comunidad de hombres. Pronto voy a abrir una comunidad de hombres. Si usted, hombre, quiere ser mejor hombre, vamos a ver, conectarse con su ADN de hombría. Mi brother, vamos a abrir una comunidad que se llama el Escuadrón de Hombres. Entonces, ese escuadrón, le digo, pero se llama el Escuadrón de Hombres. Ese escuadrón te van a capacitar, a motivar, a levantarte como un hombre que pelea, que lucha, que ama con locura a su familia, a sus padres, a su esposa, a sus hijos, a sus amigos, a la iglesia. Punto número 5. Practica dominio propio, aún en lo más pequeño. ¿Cuál es lo más pequeño? Un postrecillo por ahí. Yo también me pasa. Construir dominio propio. No es cambiar todo de golpe, mi gente, no es cambiar todo de golpe. Pero levantarse temprano, a orar. Yo, por ejemplo, en particular, yo oro de noche. Me gusta más de noche. Entonces, a sacrificarme a no dormir temprano, a comer bien, a no explotar cuando una conversación está difícil, a apagar el teléfono un par de horas durante el día. El dominio propio se construye en las decisiones pequeñas. Punto número 7. Protege a alguien intencionalmente. Lo dije en las redes sociales. Por naturaleza nosotros somos seres protectores. Así que protege a alguien. A tu esposa, hijo, madre, amigo, alguien en crisis. Proteger no es solo físico, es estar presente, es escuchar, es sacrificar tiempo y comodidad cuando alguien te necesita. Con intención, con amor, hacerlo de esa forma. Así que, si llegaste hasta acá, y porfa, díganme si les interesa participar en la comunidad del Escuadrón. Es una comunidad donde lo visiono de esta forma, una comunidad donde vamos a tratar los temas más sencillos, más sensibles, más difíciles, pero todo con el propósito de que seas un verdadero hombre de Dios. Porque no sirve solo ser cristiano y ya.
sirve buscar su identidad, el diseño original en Dios sobre ser hombre. Brother, lo que sé de esto es que la masculinidad no lo define el mundo. Para nada, no lo define el mundo. Lo define Dios, tu creador. Y eso es lo que vamos a intentar entender. Dios dice que sos un hombre valioso, que tenés su propósito, que la vulnerabilidad no es debilidad, es parte de tu naturaleza, es valentía. Y que el amor no es una opción blanda, es el requisito. Brother, si este video te llevó a lo más profundo, hasta los tuétanos, y lo más profundo, yo no logré entender hasta hace poquito. Cuando hace 2 años empecé con una construcción. De hecho, tengo ganas de hacer un manual para hombres, ¿no? De hecho, ahorita viene un manual específico para hombres. Pero tengo es como con varios tomos. Y la verdad es que te quiero enseñar lo que es un hombre de verdad. Porque no aquel es el que pega o es el que impone. No, por amor a Cristo, no. El verdadero hombre es aquel que abraza, el que te protege, el que te ama con locura. Y el que se entrega, se sacrifica por la gente. Eso, mi querido brother, es ser hombre. Lo que el mundo te enseñó, no precisamente es. Porque en el mundo hay confusión. No saben qué puñetas es ser hombre. No sé qué mierda se están enseñando en la calle. Eso no es ser hombre, eso es pura basura. Lo que es ser hombre es lo que tu creador, tu Padre Celestial, dice que eres. Nos vemos en el próximo episodio.